Inhabilitan a María Corina Machado. La decisión definitiva la entregó el Tribunal Supremo de Venezuela el pasado viernes. La oposición venezolana ha pedido a la comunidad internacional intervenir para revertir esta inhabilitación de María Corina Machado, la candidata triunfadora en las primarias de la oposición. Inhabilitación, como decimos, declarada por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano el pasado viernes. La oposición venezolana, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática PUD, pidió especialmente a los mandatarios de Francia y de Colombia, Emmanuel Macron y a Gustavo Petro, que intervengan para lograr que se revierta la sanción emitida contra la líder antichavista. El jefe de la Comisión Opositora para el Diálogo con el Gobierno, Gerardo Blid, pidió a los gobiernos que han respaldado los acuerdos firmados entre las partes en Barbados que usen los canales diplomáticos para lograr que se retome el cumplimiento de estos pactos, los cuales, aseguró, han sido parcialmente incumplidos. Aseguró que en los últimos meses sostuvo sendas reuniones con los presidentes Macron y Petro, quienes expresaron su respaldo al acordado en octubre pasado, cuando las partes firmaron este documento sobre garantías electorales que incluía la revisión de las medidas que impidían a opositores optar a cargos de elección popular. Petro ha pedido que se reviertan todas, no una, todas las inhabilitaciones administrativas. Ayuda en sus vías diplomáticas a que esto pueda ser verdad y que podamos tener una elección libre en Venezuela, dijo Blid al presidente colombiano, y extendió este llamado a los gobiernos de Francia y de Brasil, a la Unión Europea y a los países latinoamericanos que están comprometidos con la idea de que en Venezuela puede haber una salida democrática. Insistió en que las inconstitucionales inhabilitaciones, como la impuesta a Machado, que se dio sin sentencia penal definitiva firme y como pena accesoria, representan una ilegalidad en casi todas las democracias del mundo. Blid denunció que la sanción contra Machado ratificada por el Tribunal Supremo está cargada de irregularidades y viola lo pactado con el gobierno. El Supremo indicó que la sanción contra la exdiputada, que se convirtió en la candidata presidencial de la mayoría opositora tras arrasar en las primarias, es de 15 años y se mantendría hasta el 2036, contando desde el año 2021. El Supremo de Justicia, adicto al régimen chavista, ratificó el viernes entonces la inhabilitación impuesta por el régimen a María Corina Machado, candidata presidencial de una facción opositora que le impide participar en elecciones. Ex legisladora, Machado ganó las primarias presidenciales de la oposición con más del 90%. Tenemos declaraciones de Gerardo Blid, el jefe negociador de la Plataforma Unitaria de Venezuela. La contraplanta es que cumpla el acuerdo en toda su extensión, no es por pedacitos. Ese acuerdo es integralmente diseñado para tener un proceso electoral libre. Y el cese absoluto de todo este escalamiento represivo contra activistas sociales, contra actores políticos, contra equipos operativos de campaña y de partidos y comandos, y contra la candidata María Corina Machado. Vemos ahí entonces las palabras de Gerardo Blide, el jefe negociador de la Plataforma Unitaria de Venezuela, quien estuvo a cargo de las negociaciones con el gobierno de Maduro respecto de las garantías electorales para la participación de los opositores, garantías electorales que además fueron visadas por distintos organismos internacionales, así como algunos presidentes en concreto, entre ellos Emmanuel Macron y Gustavo Petro. Gustavo Petro, a él le piden que efectivamente recurra a los canales diplomáticos para que se eliminen las restricciones que le están imponiendo a la candidata que ganó con el 90% las primarias. O sea, de eso estamos hablando. Altamente popular, altamente reconocida en Venezuela, una competencia difícil para el régimen de Machado, y de ahí se desprende entonces las dificultades que le están poniendo para poder llegar a la papeleta. Tomamos contacto a esta hora con Tamara Adrián, exdiputada de la Asamblea Nacional, ex candidata presidencial también y abogada defensora de los derechos humanos en Venezuela. Tamara Adrián,
Mucho gusto, bienvenida a conversar con toda Latinoamérica sobre lo que está pasando en Venezuela y en las elecciones. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la oportunidad, Giovanna. Creo que es un momento importante. No sé si me están escuchando ahora bien, porque en algún momento hubo un problema con el audio. La estamos escuchando muy bien. Lucía le está haciendo la entrevista a esta hora. Muchas gracias a usted por estar conectada con toda Latinoamérica a través de DNews. Primero, ¿dónde se encuentra usted en este momento, Tamara? En Caracas. Estoy en Caracas y voy a tener una reunión con María Corina justamente a las 12 del día de hora de Caracas para dar una serie de declaraciones conjuntas con todos el grupo de personas que apoyamos en este momento la candidatura de María Corina Machado. ¿Cómo se tomó ella lo que ha decretado el Supremo el pasado viernes? Decididamente había tres opciones para el régimen de Maduro. Una hipótesis tipo Nicaragua, que era tierra arrasada. No han hecho. Dos, un hashtag más de lo mismo para peor, porque estamos en la misma situación, pero no estamos generando ningún tipo de apertura para una elección competitiva. Y tres, la elección competitiva. Esa con restricciones, lo que sea. Entonces, cuando toman esta segunda opción, que es tener elecciones, las obliga a los grupos que creemos en la democracia a seguir luchando para lograr estas condiciones menos mínimas para elecciones competitivas se den. Y es lo que vamos a hacer. Tamara, es muy difícil para quienes están bajo regímenes autocráticos, como es lo que está pasando en Venezuela, donde se cooptan los distintos poderes del Estado y se empiezan a generar normativas, acciones judiciales u otras que van aparentemente respetando la democracia, pero dificultando el acceso efectivamente al poder y a una deliberación que incluya una posición con todas las garantías. Es lo que estamos viendo que empieza a suceder en El Salvador, es lo que pasó en Nicaragua, es lo que pasó en Venezuela. No distingue ideología política, son regímenes que van rompiendo la institucionalidad a poco, rompiendo la constitucionalidad, según ellos, amparados en normas legítimas y acordadas, pero la verdad es que no es así. Y el hecho de romper la Constitución sin deliberación democrática es parte de aquello. Ustedes como oposición han seguido todos los caminos y han superado todas las barreras que el propio régimen les ha puesto para poder llegar a estas elecciones. Dentro de esos caminos institucionales, de la institucionalidad chavista, ¿no es cierto?, ¿todavía quedan caminos posibles para que María Corina Machado esté en la papeleta o esa vía ya no tiene vuelta? Creo yo que hay que seguir haciendo la presión nacional y presión internacional. Tomaron una decisión que es la de habilitar a algunas personas que habían sido inhabilitadas, personas que por cierto tienen mucha afinidad hoy en día con el régimen, es decir, son fantoches del régimen, son títeres del régimen, y aquellos que no estaban tan cercanos, no están cercanos al régimen, que son María Corina Machado y Enrique Capriles, ratificarles la inhabilitación, violando así el acuerdo de por eso los veedores del acuerdo de Barbados tienen la obligación de hacer la presión suficiente sobre el régimen venezolano para que esta decisión se revierta. Claro, y esos son los canales diplomáticos, ¿no es cierto? Y esa es la petición que se está haciendo tanto a Gustavo Petro como a Manuel Macron y a la Unión Europea. Yo le pregunto, dentro de los canales institucionales que tiene hoy día Venezuela, si queda algún camino, si queda por ejemplo, alguna etapa de solicitud al Tribunal Supremo de una nueva revisión, independiente de las presiones diplomáticas que se hagan. Teóricamente existe el recurso de revisión ante la Sala Constitucional, porque la decisión fue tomada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Por ende, hay teóricamente esa opción que entiendo se está revisando por los abogados de María Corina Machado, pero que no tiene
sentido, sino en la medida en que haya la presión suficiente externa para que la decisión no sea una decisión confirmatoria. Perfecto, entonces existe un canal institucional para que esto parezca además dentro del marco legal, pero que va a ejercer o va a tener buenos resultados en la medida que exista esta presión internacional. O sea, de eso estamos hablando, que son poderes que no actúan independientemente, actúan cooptados bajo el régimen de Maduro y por ende necesitan básicamente una instrucción desde arriba que haya sido la que se genera a partir de esta presión internacional para que se inhabilite y parezca que tenemos lo más democráticamente posible elecciones libres en Venezuela. Mientras tanto, ¿cuáles son los caminos que está tomando María Corina Machado? ¿Qué es lo que va a hacer en estos días? Uno, organizar el grupo de personas que constituimos el comando ampliado de manera tal de ejercer la presión interna que sea necesaria. Dos, ejercer los recursos legales que sean necesarios. Tres, coordinar con los actores internacionales esa presión. Creo que esas son las 3 vías de acción que en este momento están planteadas. Perfecto. Y por otro lado, el equipo negociador de Barbados, aquel que negoció por parte de la oposición con el régimen de Maduro por las elecciones, ¿qué es lo que está realizando? Además de estas declaraciones, ¿no es cierto?, pidiendo la intervención de los aliados o los resguardos extranjeros que estuvieron presentes o que visaron este acuerdo. ¿Qué es además lo que están haciendo durante estos días? Están en contacto con los veedores del acuerdo, de manera tal de que se restablezcan las sanciones en el caso de los Estados Unidos y de Canadá, que se restablezcan las sanciones en el caso de la Unión Europea, y no se logra una apertura hacia elecciones libres, justas y verificables para el 2024 en Venezuela. Perfecto, muchas gracias Tamara Adrián, exdiputada de la Asamblea Nacional, ex candidata presidencial, también y abogada defensora de los derechos humanos en Venezuela, por informarnos qué es lo que está haciendo la plataforma opositora para continuar con la habilitación, lograr la habilitación de María Corina Machado para las elecciones venezolanas. Entendemos entonces que usted hoy día al mediodía en Caracas se reúne con ella y esperamos tomar contacto más tarde también para consultarle qué otros pasos han decidido tomar. Muchas gracias, que esté muy bien.